Hola gente fit, bienvenidos a mi primer podcast en mi nuevo canal de YouTube. El día de hoy tenemos un invitado especial, ya que es una persona a quien yo conozco durante ya muchos años, tiene una trayectoria de más de 15 años en el mundo del fisicoculturismo, en el mundo de las competencias, es entrenador personal y es también, claro que sí, una gran persona. Démosle la bienvenida a Adrián Tola. Un gusto, Augusto. Muchas gracias por la invitación. Realmente muy bonito tu escenario y me parece muy interesante y muy agradecido también por ser parte de tu primer episodio del podcast. También te agradezco por haber aceptado la invitación. Y nada, quiero invitarte a que pruebes esta bebida. Bang es el sponsor oficial de este canal de YouTube y de este podcast. Así que nada, probemos. ¿Tú has probado antes de estas? No, nunca. ¿Tú ya has probado esto? Yo sí me gusta. Veo que tiene creatina aquí. Nos ponen medio nerviosos. Y aminos. Bueno, empecemos con una pregunta relacionada con lo que es el tema del fisicoculturismo. Tú eres, podríamos decirlo, hoy en día un fisicoculturista retirado de las competencias temporalmente, porque igual se hemos conversado, me has dicho que próximamente tienes pensado competir, pero bueno, es como que no sabes todavía cuándo, pero nos podríamos decir que estás temporalmente retirado y tú conoces muy bien este tema del fisicoculturismo y este tema de lo que son las competencias, ¿cierto? Entonces, quiero preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre las competencias de fisicoculturismo hoy en día? O sea, ¿qué es lo que opinas hoy en día de las competencias, la evolución que ha tenido desde aquellos tiempos que tú competías? A mí me parece muy interesante lo que se está haciendo. Las categorías nuevas que hay están promoviendo justamente esto, que más personas puedan integrarse. Cuando yo inicié había las categorías clásicas, es decir, culturismo en hombres y hasta ahí llegaba en hombres. En mujeres había dos categorías, o tres me parece, body fitness y fisicoculturismo en mujeres. Entonces eran categorías muy diferentes a las de ahora. Entonces tenías que cumplir unos parámetros, digamos, un poquito más altos. Debías tener mucho tiempo entrenando quizá para poder triunfar en esas categorías. Entonces en este punto hay categorías como que iniciales, donde no te piden estar con tanta masa muscular. Memphis es una de esas categorías, es como que una categoría inicial, al menos en nuestro medio. Es allí donde inicias y vas a decidir si quieres continuar haciéndolo y poder hacer una categoría de clásico, una categoría de clásico físico, ya una categoría de peso u open. Entonces para mí es una gran idea. El bikini es igual, la categoría inicial. Una chica que está empezando, que tiene una figura atlética, delgada, es la categoría perfecta. Entonces, es como que esto hizo que se diversifique todo el asunto. Hay categorías para todos, hay categorías en las que cualquier persona puede ir sin importar la morfología que tenga. Y por otra parte, sí hay categorías como que muy específicas. Es decir, no todos servimos para Classic Physique, no todos servimos para Men Physique. Debes tener una línea específica para esas categorías. Entonces, ahí sí hay categorías que ya te escogen a ti. Puede ser más o menos o puede ser muy bueno también dependiendo de tu morfología y la forma muscular que tú tengas. Entonces, me parece muy buena la idea ahora. Muy, muy buena. Claro, justamente el tema del Men's Physique no lleva más de, creo que desde 2015. Podría ser, 2014, 2015 creo que se inició. Que empezó. No es relativamente nueva, o sea, para el tiempo que hay el culturismo, que creo que es desde los 50, si no estoy equivocado, 60, entonces sí hay mucho tiempo que ha transcurrido de las categorías clásicas, pero es lo mismo, ya no todos apuntan a ser Ronnie Coleman, ya no todos apuntan a ser como en este momento Big Ramy o Chopin. Entonces sí es un físico mucho más apreciable el de Sebum, por ejemplo, ya digamos que es más alcanzable de cierta forma, o al menos aparentemente es así. Claro, aparentemente, porque al momento, bueno, no lo hemos visto, pero debe ser una cosa. Sí, o sea, gigante. Ya alguien que muscularmente pesa más de 90 kilos en competición no es un ser humano cualquiera. Claro. Ya. Sí. Ahora, ¿qué piensas en que hoy en día ya nadie, o bueno, no es que ya nadie, sino que las mismas personas que están preparándose para competir, como que ya no quieren ir por el lado natural, sino que ya quieren utilizar ciertas ayudas ergogénicas a nivel químico?
bien puede ser tanto por su desconocimiento y por su curiosidad, o también puede ser influenciado por sus entrenadores. Eh, ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿crees que esto está pasando o cómo lo estás viendo? ¿Qué es lo que tú piensas? Es un tema controversial, realmente. Cada quien tiene su opinión y cada opinión, de cierta forma, podríamos decir que es válida. Entonces, te podría decir que la facilidad y lo económico de las cosas actualmente quizás sea la forma en la que se está promoviendo el uso. Y luego, obviamente, el desconocimiento. Es decir, hay cosas que yo siempre digo y es alguien que te dice no pasa nada, es porque te está vendiendo las cosas. No es que está velando por tu bien o porque quiere que ganes, es porque te las está vendiendo. Entonces, yo creo que es primero una cosa tuya. Es decir, cuando yo inicié en esto, no tenía idea de absolutamente nada. Mi primera competencia, te puedo decir que no sabía que eran macros. Más o menos escuchaba a alguien decirme cosas de cómo se hacía, de cómo había hecho. Esto estaba basado en experiencia propia. Todo era muy empírico en ese momento. Entonces, no todo funciona para todos. Y mis primeros años de competencias fueron naturales. Y era en gran parte porque las personas que yo tenía cerca, que eran buenos en ese momento, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, me decían que eran naturales. Entonces yo decía, sí es posible. Uh-huh. Entonces, si era posible para ellos, ¿por qué no iba a ser posible para mí? Y claro, lo hice de forma natural y me fue bien en algunos eventos, al menos los primeros años. Y conforme más iba aprendiendo del tema, más miedo le tenía. Porque es innegable que es un medicamento y como cualquier medicamento tiene muchos efectos secundarios. No hay garantía de que te ocurran, pero tampoco hay garantía de que no te ocurran. Nadie te los puede garantizar. Entonces, como te digo, mis primeros eventos fueron así. Creo que el primer Mr. Record que yo gano, llego naturalmente. Y ahí me di cuenta de la diferencia de nivel que había entre unos atletas y otros. Pero para esto ya habían pasado más o menos creo que 3 años que ya había entrenado de forma natural. Y entrenado me refiero a entrenar enfocado en competir. En competencia. Claro, no que iba al gimnasio a ver qué pasaba, no. Yo competí de mala forma en cuanto inicié. Era muy delgado y al ser muy delgado estaba marcado. Entonces a los 3 meses de empezar a entrenar me dijeron que compito. 3 meses. Para ese punto, a ver, es como que era el flaquito marcado y nada más. O sea, es que en mi caso no eran resultados, yo así llegué. O sea, ya llegaste definido. Claro, es que yo era muy, muy delgado. O sea, te puedo decir que en ese entonces, que si no estoy equivocado, pesaba 56 kilos. Uh-huh. Más o menos mido un poquito más de unos 75, no estoy seguro cuánto. Un poquito más. O sea, era muy, muy delgado. Era imposible que tuviera grasa. Pero también era muy poco probable que tuviera músculo. Uh-huh. Entonces, la primera competencia que tengo era alguien muy delgado y también parte de que en la primera competencia que hago, que es esta, que creo que fue 2008, creo 2008, 2009, no recuerdo bien, me ganan. Y me gana otro igual de flaco que yo. Entonces, para mí siempre he sido competitivo y ese hecho de haber perdido me hizo continuar queriendo competir. Y la segunda vez que compito me vuelve a ganar la misma persona. Ambos un poquito menos flacos, digamos que 1 kilo menos flacos. Entonces ya dije yo como que algo estoy haciendo mal. Esto no puede ser como me dicen porque no está funcionando. Entonces ahí ya me dediqué a aprender, a leer. En ese entonces, no sé si aún existe esta revista, leí esta revista que se llama Men's Health. Uh-huh. Era una revista mensual. Entonces ahí es donde encuentro mi primera tabla de nutrición, podría decir. Es decir, 100 gramos de carne tienen X cantidad de proteína y cosas así. Y una fórmula muy básica para hacer una dieta basada en calorías. Muy básica y aún así muy difícil de entender en ese momento cuando no sabía nada. Entonces ya mi segundo año de competencias con esta tablita que obtengo esta revista es que llego. Y me doy cuenta que igual hacía las cosas muy diferentes a lo que en ese momento se hacía. Que antes esto era, como te digo, todo era empírico, era una locura. Y había personas que me decían, yo llevo 3 días sin tomar agua, yo llevo 4 días sin tomar agua, yo llevo 1 mes sin consumir sodio. Yo no había hecho nada de eso. Yo llegué a este primer evento por mi cuenta, nadie me ayudó, nadie me asesoró. Y al final de este evento termino ganando el premio absoluto, que es el Mr. Loja Novatos del 2010, si no estoy equivocado. Entonces me di cuenta que por ahí va la cosa. Es decir, a más conocimiento tengas, más fácil y más rápido vas a llegar a esos objetivos. Si yo digo que hago esto, el otro hace lo mismo y el otro hace lo mismo y no a todos les va a funcionar.
No todos va a funcionar porque Entonces, no todos son, no tienen la misma genética y no entonces, es el mismo sí, organismo. entonces con el doping pasa lo mismo. Es si yo te digo, yo he usado esto y tú copias la fórmula, no te va a dar el mismo resultado. Es decir, siempre se ve que, he visto en entrevistas actuales, que les preguntan a los olimpias, ¿qué utilizas? Y siempre es con la intención de replicar ese mismo ciclo que se llama, de hormonas. Pero eso no te va a funcionar, no está ahí el secreto. Es gente que lleva muchísimo tiempo entrenando y una vez más, es entrenando para competir. No es entrenando para más o menos ver qué sucede. No, es específicamente para competir. Entonces no es comparable. No es comparable si tú vas al gimnasio solamente porque te gusta, porque quieres mejorar un poquito, al entrenamiento y a la dieta que vas a hacer y a lo estricto que vas a hacer si tu interés es competir. Es muy diferente. Entonces con los fármacos es igual. Probablemente hay atletas que utilizan menos cantidades de estos fármacos que gente que solo va por recreación al gimnasio. Y lo he visto. Y es como te digo, es que al final de esto sí es un negocio. Entonces, al final a quien le interesa más es al que vende. Y no te va a decir realmente las cosas. Hay mucha responsabilidad quizá de parte de esto. De que si yo te vendo, y como tú eres el que quieres usar, quizá no me importa mucho tu salud. Entonces, en este caso lo que podría decirte es que tú decides si quieres o no quieres. Entonces, sí es en parte tu responsabilidad porque es un medicamento. Y primero tienes que tener claro eso. Es un medicamento. ¿Quieres usarlo? Ser responsable y ten en cuenta todo lo que puede venir detrás. Y luego también está la responsabilidad de la persona que te asesora. Es decir, que te digan la verdad de las cosas. Si no lo sabes, si no conoces mucho, que estés con alguien que te diga la verdad. Todo esto te puede ocurrir. Claro. ¿Quieres? Hazlo. ¿No lo quieres? No lo hagas. O sea, tampoco es que nadie te obligue o nadie te presione. Pero también quizá tiene que ver con la inmediatez. Nadie quiere esperar los 10 años que te va a tomar evolucionar físicamente, cuando quizá con estas sustancias dopantes lo vas a conseguir en 5, en 4, en 3, porque obviamente sí evolucionas más rápido. Debido a esto, ¿tú qué recomendaciones les darías a las personas que hoy en día quieren iniciar en el mundo de las competencias? Pero claro, son personas que están empezando en el gimnasio, y empezando me refiero a 1 o 2 años entrenando, fueron a una competencia, quizá por ver a un amigo, o simplemente por curiosidad y ven lo bonito y se motivan, porque ahí en la competencia hay mucha motivación de parte de las personas que no conocen el mundo de las competencias. Dicen, pero wow, qué gara, ahora yo también quiero, yo también voy a competir. ¿Tú qué les recomiendas a estas personas? Claro, teniendo en cuenta la parte de lo que sería el doping y lo que sería la parte natural. ¿Qué les recomendarías a quienes quieren empezar en el mundo de las competencias? O sea, el doping yo no sería algo que recomiende. O sea, como te digo, si alguien me dice que me recomiendas usar, yo diría nada. O sea, mi recomendación es no uses nada. Pero al final, como te digo, es decisión de cada quien. Yo no te puedo prohibir que hagas esto. Yo no te puedo decir, Agucho, no tomes alcohol. Claro. Yo te puedo decir, no deberías tomar alcohol. Pero es muy tu responsabilidad si lo haces. Entonces, tú decides tu camino. Es decir, se puede llegar de ambas formas. Las competencias es un ambiente bien ambiguo. Porque en la mañana, si es el pesaje, todos están con cara de muertos porque están llegando justos con el peso, y conforme avanza el día, también se acerca el evento, ya la motivación es el decir, ya se acaba esto. Es una sensación de adrenalina bien agradable, muy diferente quizá a cualquier otro deporte, porque es algo que les digo a las personas que he preparado, porque es una experiencia que yo he tenido. Cuando te preparas al menos en culturismo, te dan 1 minuto de plasticidad, 1 minuto de posar libre con música. Entonces eres tú en un escenario donde la gente fue a verte. Entonces es como una manera en la que la gente aprecia todo el esfuerzo que tú hiciste por 10 meses, por 1 año, por 2 años. O sea, esa es como que la retribución que tú tendrías de parte de la gente, es que aprecien tu trabajo y que digan qué bien el físico de esta persona. Y a los que están iniciando, los que pides paciencia, porque esto no es rápido. No es porque tu amigo empezó y a los 3 meses que me decías les va bien por genética, por cualquier factor, a ti también. No, cada quien tiene su tiempo. Hay gente a la que le va bien muy rápido, gente que tarda un poco más, y para mí lo bonito del gimnasio y el culturismo es eso, es que puede tardar más o menos tiempo, pero es posible. O sea, puedes llegar, es alcanzable. Pero también tienes que ser objetivo y tener claro que si para ti no es posible en 3 meses, quizás sea posible en 4 o en 5 o en 6.
pero paciencia. Si así te intentas apresurar, vas a fracasar, porque detrás de la dieta y el entrenamiento hay muchas cosas que van a ocurrir y hay mucho estrés detrás de eso. Estar a dieta no es fácil, al menos no para competir, porque eres muy restrictivo, al menos en ciertas etapas y depende de la condición. Y lo mismo, es a menos tiempo tengas para el evento, más restrictivo debe ser, por tanto más estrés vas a tener, por tanto es más posible que si no tienes una mentalidad fuerte y correcta, termines fallando y te quedes a la mitad del camino. Yo creo que es lo que te pasó a ti alguna vez. Claro, justamente recordaba yo lo que tú dices, el momento de que tú vas a competir, el día llega. Yo recuerdo en ese entonces que claro, efectivamente me preparé contigo para esa competencia, estamos hablando del 2019. 18, 19 creo. Sí. Y yo estaba, en ese tiempo, yo estaba pasando por momentos duros a nivel emocional. Y yo creo que eso yo debía haberlo compartido contigo, pero yo nunca lo compartí, lo que yo estaba pasando, lo duro que yo estaba pasando emocionalmente. Eran problemas muy aparte, personales, pero a nivel emocional me afectaba mucho. Entonces, como claro, tú dices, más poco el tiempo, más niveles de estrés, porque la dieta está súper apretada, el entrenamiento está súper fuerte, el cardio está presente todo el tiempo y todo es, o sea, a nivel emocional también te da bajones. Entonces yo recuerdo que en ese tiempo ya estábamos como que cerca de unas semanas y aplazaron. Sí, creo 3 semanas, 2 semanas. 3 semanas, sí, 3 semanas y aplazaron. Pero ya estabas allí, ya estabas listo tú. Ya estábamos, exacto, y aplazaron un mes. Pero imagínate continuar con ese nivel, o sea, de grasa corporal ya tan bajita y más tiempo así, o sea, durísimo. Durísimo sobre todo para mí porque era hombre, ese tiempo Primera era vez mi también, primera vez. Claro. Y luego pasa que supuestamente ya llegaba la fecha y vuelven a aplazar. Y ahí vuelta creo que aplazaron 15 días, alguna cosa así fue. Pero yo como andaba con problemas emocionales, ya no lo pude soportar, porque fue demasiado tiempo bajo ese nivel de estrés. Y es lo que tú dices, o sea, si no tienes una mentalidad fuerte, no se va a poder lograr. Y claro, yo en ese entonces decidí dejar la competencia, o sea, abandonar la competencia por darle prioridad a mi salud emocional. Porque si yo no me curaba, digo curar porque yo estaba muy mal, y si yo no me curaba, o no me daba mi tiempo para yo poder quitar todo eso de mi mente, porque, o sea, y no es algo que esté en tus manos, sino está en tu mente. O sea, el problema no está ahí presente tan real, sino lo provoca uno mismo, y es lo que a mí me pasaba. No estaba en mis manos, sino yo provocaba un problema muy grande. Y no pude con la parte emocional. Entonces yo preferí, pongámoslo así, yo preferí mi salud emocional a que la competencia. Y lo dejé. Y yo recuerdo, y yo te dije, ¿sabes qué? Ya no voy a competir, ahí se queda. Y yo recuerdo que vos me decías, pero ¿por qué? Pero conversemos, hablemos, te espero acá. Yo recuerdo que decías, oye, te espero, estoy a una esquina, a una cuadra, 2 cuadras del gimnasio. Y yo te dije, no, ya te escribo. Nunca te escribí porque yo ya no quería saber de la competencia. Yo tiré la toalla, pero fue por la parte emocional. Y hoy en día yo igualmente, o sea, las personas que ayudo a cambiar físicamente, soy muy cuidadoso con la parte emocional. Siempre trato de que ellos tengan fuerte desde un inicio esa parte. O sea, siempre soy cuidadoso porque sé que sin eso uno no puede conseguir nada. Y más, claro, en la parte competitiva. O sea, eso es súper claro. Claro, es que, bueno, a ver, yo recuerdo esto de cuando tú competías, de cuando ibas a competir. Hicimos todo el proceso, es decir, la parte difícil ya la habías hecho. Quedaban las últimas semanas que podríamos decir es el trabajo ya estaba hecho, habría que esperar nada más la fecha del evento. Para mí era que ya no contestes, que no te dejes ver, que no quieras ir a cierto horario, ya son indicativos de que algo no está bien, algo está pasando. Obviamente no puedo saber qué y tampoco puedo obligarte, entonces para mí la forma de decirte es como que, ¿pero qué pasa? O sea, cuéntame qué está ocurriendo, a ver qué podemos hacer. Porque dentro de esto es saber, yo pongo el camino y tú tienes que seguirlo, pero si no sé los obstáculos que estás atravesando, tampoco te puedo ayudar. Uh-huh. Entonces ahí viene la cuestión con esto, de que cuando quieres competir es como que la vida no es lineal en general, entonces no siempre vas a poder estar bien mentalmente. Todos tenemos problemas. A veces algunos te cuestan más trabajo superar que otros, pero cuando quieres competir sí te toca dejar un poquito de lado, digamos, eso, y enfocarte en que la competencia es lo fundamental.
pero también hay que poner las cosas en la balanza, es decir, lo que tú dices, ¿qué es más importante? ¿Y llegar a esta competencia o esto que me está ocurriendo? Entonces al final tú lo decides. Pero también podría ser que eso difícil de superar que tienes tenga en gran parte que ver por lo estresado que estás. Quizás si estuvieras en un estado normal, es decir, sin el estrés de competir, sin el estrés de la dieta, quizás no sería tan difícil de superar. Ajá. Y quizás sea solucionable si quizás descansabas una semana de la dieta. Ese momento de haber descansado de la dieta te habría liberado de ese estrés, habría hecho que pienses mejor tu problema, que quizás no fuera tan difícil de superar como lo fue en ese momento, y que digas, no, ya la próxima semana regreso y continúo, que es algo que casi a todos nos ocurre en algún momento, y que te puede pasar incluso con una enfermedad sencilla, es decir, te resfrías antes de un evento, pero llevas un año preparándote. Entonces, para un atleta que lleva un año preparándose, gastando, invirtiendo, decir, no, por un resfriado ya no voy, no es aceptable. Claro. Entonces, en ese punto yo digo que la mentalidad es importante, en entender que puedes salirte del camino, pero cuando hay un camino marcado siempre puedes regresar. Yo siempre pongo este ejemplo y digo que esto es como irte a otro lugar que no conoces con GPS, o irte sin GPS. Si yo te digo, Quito está en el norte, tú dirás, bueno, pues el norte creo que es por acá, entonces me voy por allá. Pero realmente la vía es en esta dirección. Entonces con GPS te vas a ir directamente hacia allá. Conoces el camino y si te pierdes en algún momento, el GPS te va a dirigir de nuevo hacia la ruta correcta. Pero si vas ahí a la de Dios, sin un camino establecido, sin una guía correcta, te vas a demorar muchísimo tiempo en conseguir el objetivo. Entonces yo siempre digo, o sea, en el culturismo pasa mucho eso. Es que el uno me dice esto, el otro me dice esto, el otro me dice esto, y al final a todos les crees. Y quizá todos tengan la razón, pero también tiene que ver con lo que tú has estado haciendo previamente. Entonces, yo digo que en esto es, entras con tu entrenador y fallas con él o aciertas con él. Y también es un error de gente que si yo te digo, Gucho, prepárame para este evento y me va mal, cambio y voy con otro. Y me va mal y cambio y voy con otro. Entonces, yo creo que un entrenador es alguien que si fallas, sí deberías darle la oportunidad de volver a hacerlo. Porque no te conoce de nada. Se está probando a ver qué te funciona a ti. Y a veces pasa que a la primera te va bien, pero a veces no pasa la primera, pasa la segunda, pasa la tercera. Y ya cuando no pasa en varios intentos, quizás sí es momento de cambiar. Sino que aquí como que nos medimos mucho por el resultado inicial. Es decir, si este me prepara y lo preparó mi amigo y le fue bien, entonces con ese tengo que ir. Y el próximo año es, este lo preparó mi amigo y le fue bien, entonces con este hay que ir. Entonces cada año están como que cambiando y quizá por ahí no ve el camino. Críticamente, como entrenador de fisicoculturismo, le dices a una persona, mira, tú tienes esta línea, pero críticamente, tienes la línea para esta categoría. Yo qué sé, puede ser Men's Physique, hoy en día Muscular Physique, culturismo clásico, Classic Physique o Open, ¿cierto? También depende, claro, el nivel de cantidad de músculo que tienen y todo. Pero tú críticamente, ¿cierto? Tienes una manera, tú, ejemplo, a las personas que preparas, tú les dices exactamente, ¿estás tú para esta categoría? O pongamos un ejemplo, llega la persona hacia ti y te dice, yo quiero competir en esta, o sea, punto, se acabó. O sea, ¿cómo manejas esa parte? Eso te digo, sí hay que ser objetivos. Entonces, decirle, por ejemplo, dentro de eso te contaba que hay líneas a seguir. O sea, hay estructuras que van a marcar la diferencia en ciertas categorías. Quizá que en la Open no importan demasiado porque te permite un volumen muscular muy amplio. Pero en categorías, por ejemplo, si es un chico que tiene la cintura ancha, Men Physique no es su categoría. O sea, no importa cuánto lo intente, no va a suceder. Y no va a suceder que sea muy bueno en esa categoría. Puede ser bueno, pero muy bueno no va a poder ser, porque la línea no se lo permite. Entonces habría que buscar una categoría donde le vaya mejor. Y en cuanto al tamaño, yo creo que no tiene tanto que ver con, al menos como te digo, o sea, en nuestro medio, que no hay categoría open, es decir, de más de 100 kilos. O sea, aquí en Ecuador creo que no existe quizá un atleta que esté cerca de... Bueno, aquí la Open le llaman al fisicoculturismo ya, sí, o culturismo ajá. Ya. No, Claro. No es como que le o sea, dicen por Open. peso, por peso. Ajá, ese es Podría como ser. que más de. Sí, entonces yo creo que tiene más que ver como que entender tus formas, es decir, no por una parte estructuralmente como eres. Entonces puede ser que tus tendones sean cortos o sean largos y te van a hacer ver mejor de cierta forma. Entonces para mí el culturismo es eso, no importa el tipo de físico que tengas, puedes mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo con el tiempo. Pero para eso debe ser objetivo.
pero generalmente no es como lo hacemos aquí. Es, si mi pectoral es bueno, allí le meto y allí le meto. Lo demás se sigue viendo descompensado. Y el culturismo tiene como una de sus bases la simetría. Entonces, por eso no todos los culturistas se ven bien. Pero lo ideal sería eso. Es decir, no puedes tener un tronco muy amplio y las piernas muy delgadas. O viceversa. Porque esto es un deporte de apreciación. Entonces, hacer de apreciación es no te van a medir, te van a ver. Entonces, tú a vista deberías verte bien. Deberías ser... O sea, la simetría en general es como que un aspecto de belleza que todos tenemos. Uh-huh. Y tú vas a determinar con esto, con esta simetría, lo que se ve bonito y lo que no se ve bonito. Uh-huh. Mientras que en el culturismo es una cosa que sí buscas, que sí esperas. Entonces, si es en culturismo, con ese aspecto le iría mejor. Entonces, hay congresillos siempre antes de los eventos. Y más o menos allí te van dando parámetros los jueces de lo que se busca. Entonces yo creo que es de evento a evento va cambiando y también de año a año va cambiando. Porque ahora entiendo que incluso con el traje que debes usar, es decir, la bermuda ya no es tan larga, ahora es más corta y tiene ciertas características y los ternos de baño también tienen que tener ciertas características. Incluso en las chicas creo que hasta los zapatos deben tener ciertas características. Uh-huh. Entonces si tú no sigues el reglamento, pues te van a calificar mal. Y a veces es lo mismo. Y incluso pasa más cosas con esto. Hay gente que se presenta muy bien, en una condición excelente, pero no sabe posar. Y una vez más, califican lo que ven. Y si lo que ven no es correcto, pues te van a calificar mal. Y al final tú sales enojado diciendo, no, yo debí ganar. Y seguramente sí, estabas en mejor condición, pero tu trabajo no es completo. Entonces, de tu primer lugar, si hubieras posado bien, terminas en segundo, porque posaste mal. Entonces, no es culpa del juez. Es tu culpa por no haberte preparado bien. En el último evento al que fuimos me pasó con un atleta. Y él dice, yo tenía que haber quedado tercero. Pero... no es cierto. O sea, pero te lo dijo a ti. Claro. Ok. Tu atleta. Claro, el atleta. Y también vienen las personas de su entorno. Es que tercero tenía que quedar. Y no es cierto. Y para mí es... un tanto mediocre culpar al juez de haber perdido. Tú sabes por qué perdiste. Si no ganaste es porque el trabajo no lo hiciste bien. Y si no lo hiciste bien, no le quites mérito al otro. Haz las cosas bien y seguramente vas a mejorar y seguramente vas a ganar. O al menos irás avanzando dentro de los puestos. Pero no me parece a mí muy justo en ningún aspecto que yo te diga que compitamos los dos y que tú hubieras hecho todas las cosas bien. Y yo no. Y que al final digan, no, yo debía ganarle a la Ucho. Yo creo que siempre sí, algo que yo tengo en cuenta es como que, y yo siempre les digo a las personas que quieran competir, y no porque yo me dedique exclusivamente a preparar personas para competencias de fisicoculturismo y fitness, para nada. Y realmente yo, pues lo que más hago es fitness exclusivamente. Mantente bien, mantente en forma, activo, saludable. Pero cuando vienen hacia mí a preguntarme el tema de las competencias, qué tal será, qué será, yo siempre les digo, si quieres competir, enfócate, pero darlo todo, cosa que cuando tú te subas de ahí, todos apuntamos a ganar, o sea, en lo que sea, en cualquier aspecto, apuntamos a ganar. Y si un atleta, un competidor, va allí y apunta a ganar, pero su resultado no es el que esperaba, el primer puesto, es un segundo, es un tercero, pero rayos, dices, hice todo absolutamente como tenía que haberlo hecho. Llegué seco, llegué en forma, llegué muy bien condicionado. Nadie tiene que decir nada. ¿Me entiendes? También creo que yo es una parte de yo ganar, yo decir yo lo hice. Y claro, no gané, pero ok, vamos a la siguiente vez con más fuerza de entrenamiento, con mejores formas, con más madurez muscular. Pero yo creo que ese siempre debería ser el enfoque para muchos competidores, porque si bien es cierto, no sé si últimamente ha sido las competencias, pero siempre pasa que en las competencias hay quienes no llegan en condición. O sea, no llegan en condición de competencia. Simplemente llegan porque alguien les dijo, no, estás chévere, súbete ahí a competir o vamos a competir, pero llegan ahí y es una cosa que mucha gente, y esos son comentarios que siempre hay en este medio, de que, ¿qué hacía ese man ahí? O esa chica, ¿qué hacía ahí? O sea, no tenía la condición, no tenía las formas, no posaba,
no debería haber estado al menos en ese momento. Quizá en la próxima competencia más condicionada, pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Por qué es que llegan así? Es que eso digo, por ejemplo, si yo te hablo desde mi caso, y mi caso fue como te conté, entrené 3 meses, recuerdo que empecé el gimnasio en enero del 2009, si no estoy equivocado, o sea, como la mayoría de las personas, es año nuevo, voy a empezar con este hábito y empiezo a entrenar, y a los 3 meses me dicen que compita. Entonces, si me dicen que compita es porque físicamente me veo de una manera específica, como para que digan que compita. Entonces, a mí realmente no era una cosa que me daba la atención, pero en ese momento mi motivación era el gimnasio gratis que me ofrecían si competía. Entonces dije, lo tomo. Pero al llegar al evento me doy cuenta de que mi físico es muy inferior contra los físicos que estaban allí, a pesar de que era un evento de novatos. Y te hablo también de hace como 15 años o 14 años. Entonces, por una parte yo empiezo a evolucionar, pero también empiezo a evolucionar en algún momento mirando cómo es el entorno, es decir, mirando cómo es el nivel. Porque si yo me quedo con el debo superar solo mi versión anterior, quizá no hubiera llegado donde llegué, pero al tener un entorno, es decir, había atletas muy buenos en ese momento, como te cuento, que yo me rodeé en ese momento de algunos atletas que eran muy buenos, muy superiores a mí. Entonces yo entiendo que ese es el nivel al que hay que llegar para ser competitivo. Entonces es a lo que hay que apuntar. Porque si me quedo con mi mejor versión nada más, al menos hablando de competencia, probablemente nunca te superes y nunca llegues a los objetivos, porque solo tienes que mejorar tu versión anterior. Pero si tu versión anterior no era buena y los atletas con los que estás compitiendo son de alto nivel, o sea, nunca vas a llegar. Entonces también tienes que fijarte, como te digo, en el entorno. Entonces para mí fue el primer Mr. Ecuador al que voy, que es un Mr. Ecuador novato de este año, del 2010, si no estoy equivocado. Yo salgo como el mejor novato de Loja. Entonces yo asumía que siendo el mejor de mi provincia, iría a pelear el Mr. Ecuador con los mejores de todas las provincias, se supondría. Pero al llegar me doy cuenta que estaba completamente equivocado, porque los físicos que había eran muy superiores. Y yo quedo tercero en mi categoría, ni siquiera gano mi categoría. Entonces, para el próximo año, ya tenía una idea más o menos de cómo debía ser al nivel al que yo debía llegar para ser competitivo. Entonces, fue un año completo de trabajo para llegar allí. Y ya salí con una versión así, como lo que yo había visto que era el nivel que debía tener. Y ese año logro ganar. Pero es como te digo, si solo hubiera sido mi mejor versión del 2010 al 2011, probablemente no habría llegado al nivel al que llegué. Entonces tener también conciencia de tu entorno es importante. Entonces en el gimnasio siempre vas a ver a alguien que se ve bien. Y siempre hay gente que dice, pero ya estás para competir. Porque aparentemente competir no es difícil. Es pintarte, que estés definido, te ponen aceitito y ya estás. Pero también hay que tener en cuenta que en el gimnasio hay, verás, o sea, claro, nosotros sabemos de esto, pero en el gimnasio hay cuerpos que se ven bonitos para el gimnasio. Claro. O sea, tú lo ves en el gimnasio y dices, wow. Está bien. Pero ese cuerpo montado en una tarima, nada que ver. O sea, es otra cosa. Pero en cambio, los cuerpos de competencia, claro que estamos hablando de cuerpos, o sea, hablemos de los cuerpos ya no de personas que llevan muchos años entrenando y enfocados en competencias, sino hablemos de personas que están yendo a competir, pero llevan, o sea, son sus inicios, ¿no? O sea, sus inicios en preparación para, yo qué sé, su primera competencia, tal vez para su segunda competencia. Entonces, físicamente quizá no se vean bien. O sea, con ropa, físicamente quizá no se vean bien en el gimnasio. Pero esos físicos, montados en una tarima, son una bestia. O sea, es como que una cosa así de verlo. Pero claro, eso yo creo que tú también lo entiendes, porque sabes que un cuerpo de competencia no es igual a un cuerpo que te vas a ver bien en el gimnasio. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Sí, es que eso creo que es lo que ocurre, hay esa confusión. Y si hay gente que se ve bien en el gimnasio, pero no precisamente es un físico de competición. Entonces ahí viene la siguiente parte, que debes tener alguien que sea objetivo contigo y sea sincero contigo. De que te diga si estás o no estás. Porque no todo es solo como que métele ganas. ¿Okay? Aquí no funciona así. Aquí
te expones al ridículo al subirte a una tarima, porque estás semidesnudo. Entonces eso ya te expone hasta el mínimo defecto que tengas. Claro. Y todo eso es visible para la gente. No es lo mismo en el gimnasio que la camiseta te tapa gran parte de los posibles defectos que tengas. Y defectos me refiero a que tengas más acumulación de grasa en ciertos lugares, al menos para competencia, que no es aceptable. La idea de competencia es que llegues con la cantidad con el porcentaje de grasa más bajo posible y con la cantidad de masa muscular más alto posible. Esa es la idea de competir. Entonces sí pasa, y eso a veces estrella a la gente, porque quizá estas personas pueden decir, no, pero si yo estoy muy bien, todo el mundo me dice que estoy muy bien y pierdo. ¿Cómo voy a perder si yo estoy bien? Entonces ahí viene la parte de ser objetivo. Si me preguntas a mí si estoy para competir, yo digo no estoy. Estoy en muy mala condición para competir. Y podría haber gente que diga, no, pero es que estás bien. O sea, estoy bien probablemente para estar en el gimnasio entrenando, o que se note que entreno. Pero si me subo a una tarima no me voy a ver bien. Entonces tampoco puedo dejarme llevar de esos comentarios nada más. Porque primero es lo mismo, es gente que no está metida en el medio. Entonces a quien yo debo pedirle opinión es alguien que esté en el medio. No a mi novia o a mi novio, porque me va a ver con amor y me dice, no, sí estás bien. Y al final te expones a un ridículo que quizá luego sea difícil de superar. Porque lo que tú dices es, la gente te critica. Y eso a nadie va a hacerlo sentir contento o feliz. Porque es inevitable que si te presentas en mala forma, la gente hable de ti. Y te va a recordar con el de Y te va a recordar como el gordito que compitió. Claro. Aunque quizás no seas gordito, solo seas gordito en comparación a los que están allí, exacto, que están en un nivel muy, muy alto. Entonces hay que ser objetivos en el culturismo. Es que es lo mismo, es como... Siempre pongo ejemplos en esto, y es el récord de velocidad de 100 metros son 9.60 segundos, creo, los 100 metros. Y quizá tú puedas correr en 14. Y quizás seas bueno aquí, en este medio. Pero si vas más arriba, cada vez es más difícil y llegar a esos 9.6 es casi imposible. Requieres de cierta forma, de cierto tiempo de preparación, entonces no es tan sencillo. Entonces parece que es poquita la diferencia, pero realmente es mucha la diferencia, al menos cuando ya se trata de competencia. Y a veces tienes suerte o tienes mala suerte. Es decir, a veces pasa que una categoría está muy, muy difícil porque ahí están todos los buenos. Y en la siguiente categoría hay un nivel un poquito más bajo. Y quizá el que gana esa categoría no estaba tan bien. Entonces pasa. Esto me pasó en el Mr. Ecuador de este año, con un atleta que llevé. Él gana el Mr. Loja Absoluto en agosto, que es el que tú conociste, vinimos aquí algún día. Y en el Mr. Ecuador, en la categoría de peso, queda cuarto. Pero queda cuarto en un nivel muy, muy alto. O sea, con gente que ha sido campeona sudamericana y él, en ese, imagínate, Freddy Tipán, que es el Mr. Cuenca creo que actual, el Mr. Azoya actual, sí, él queda segundo en esta categoría. Y tiene un nivel muy bueno, muy alto. Y aún así él pierde. O sea, pierde porque queda segundo. Y es un año de preparación que se va ahí porque no ganaste. Entonces nadie puede decir que Freddy está mal, pero alguien más le ganó. Quizá con más cabeza, apretó más, hizo más. O sea, siempre yo creo que todas las personas que compiten están haciendo todo su esfuerzo, o sea, al 100%, tanto en alimentación, entrenamiento, descanso, etcétera. Pero igualmente va a haber alguien que está haciéndolo 1% más. Es quizá esto otra cosa que suelo decirles, y es que si tú haces las cosas bien, al final la idea es que tú estés contento con tu preparación. Si tú dices, yo me esforcé, yo hice las cosas bien, y alguien más me gana, es porque hizo las cosas mejor. Pero creo que no hay una sensación más desagradable que el haber hecho las cosas más o menos y perder por poquito. Uy, no, eso porque es, si yo hubiera hecho esto, si yo no hubiera fallado esta vez. Es un sentimiento de culpa el que tienes ahí, el por qué esto, por qué lo otro. Es que eso, digo, es fallar por poquito. Entonces, si tú fallaste 8 veces en la dieta, si hubieras fallado 6, si hubieras fallado 4, si hubieras fallado 2, quizá hubieras ganado, pero perdiste. ¿Qué tal? ¿Cómo le sentiste el bang? Está bien rico y sí te da... No sé, se siente como un café muy cargado. No es cierto, se siente así como... yo ya estoy medio nervioso. Sí, o sea, nervioso hablo de que como que estoy un poquito ya activado ya. Ya te sientes con ganas de entrenar, dices. Sí, yo ya me siento con ganas. Es más, yo creo que ya está de pegarnos un entreno. ¿Qué no entrenaste esta semana? Me queda a mí espalda bíceps me queda. Espalda bíceps.
¿Y qué tal si entrenamos? Me apunto, vamos. De una, espalda y bíceps. Y continuamos, continuamos el podcast. Y juntamos conversando. En el entrenamiento, como quién, porque, así yo ya estoy medio nervioso para continuar. Hagamos De una. uno. Bien. Y bueno, ya nos encontramos en el gimnasio, vamos a hacer un poquito de espalda con bíceps, y continuamos el podcast. Habíamos estado conversando sobre el tema de la frustración, de que si sales bien o no sales bien. ¿Tú cómo adaptas los entrenamientos para los atletas? Porque cada uno es diferente, ¿cierto? Hay cosas que mejorar en cada atleta, también en visión a la categoría. ¿Cómo adaptas los entrenamientos para cada atleta, cada categoría? O sea, ¿son diferentes? ¿Crees que tiene que ser un mismo entrenamiento? Lo que va cambiando quizás sea el volumen de entrenamiento. ¿Cómo lo manejas tú por ese lado? No, el entrenamiento más que categoría va a tener que ver mucho con cuánto tiempo llevas entrenando. Es decir, a menos tiempo lleves entrenando, el volumen va a ser menor. Y conforme más experiencia tengas, ese volumen va a ser mayor porque tu capacidad de recuperación es mucho más alta. Entonces, eso por una parte, y la otra es con la morfología. Por ejemplo, no sé si tú tengas el mismo criterio que yo, pero la sentadilla no es un ejercicio que yo utilice mucho, ni personalmente, ni con los atletas que manejo. Porque la mayoría de atletas que manejo, al menos en este momento, tienen, por ejemplo, un fémur largo. Entonces, al hacer una sentadilla, principalmente está enfocada en la zona lumbar y no en el cuádriceps, glúteos o femorales como yo necesito que entrenen. Entonces, utilizo más, por ejemplo, la hack en ese sentido. No sé si tú tengas todavía esto de que la sentadilla es todo para piernas. Yo no lo considero así. Bueno, yo sí utilizo todavía sentadillas porque, como yo te digo, mi objetivo no es 100% entrenar gente para competir, pero sí utilizo la sentadilla incluso con algunos con los que he sacado para competir, pero no en tema de fuerza. Sentadilla no a fuerza, sino más bien a estrés, a tensión. Entonces, tratando de aislar, tratando de enfocar más al trabajo de piernas, pero no con altas cargas de peso, sino bajas cargas, pero enfocando realmente en el trabajo de piernas. Entonces, ahí es como que le manejo diferente a la sentadilla, pero sí, yo todavía la aplico. O sea, todavía la utilizo con las personas a las que entreno. Claro, eso te digo, al menos con atletas más que nada por esta parte. Y obviamente hay personas que no son culturistas, no quieren competir ni nada. Es algo que manejo porque les viene bien, como te digo, o es más fácil para estas personas una sentadilla, pero tiene que ver mucho con la morfología. Entonces yo creo que más bien las cosas se adaptan por allí. Por ejemplo, tengo una lesión de rodilla hace mucho tiempo, entonces para mí hacer sentadilla tras nuca, con barra tras nuca, no es cómodo para mí, me duele mucho la rodilla, pero la sentadilla frontal me parece muy cómoda. Entonces para mí es sentadilla tras nuca no, pero sentadilla frontal sí puedo. ¿Sentadilla frontal libre? Claro, libre. O libre. en Smith y con colchoncito. No, libre. Y directo a los hombros. Chévere, sí. Ahí quedaría. Sí. Nada, verás, con el entrenamiento, ¿qué te parece si vamos poniendo un ejercicio? Un ejercicio, si vamos una a una. ¿Tú tienes una estructura a seguir o yo pongo el primero? No, empecemos contigo. Yo te propongo dominadas. A ver qué nos ofrece con el entrenamiento. Yo voy a dominadas, hoy día hagamos dominadas. ¿Dominadas? Sí, pero agarre amplio. ¿Cuánto pesas? 96. Chuta, 96, yo peso 72. ¿Quién hace más dominadas? Está poco. Vamos a ver. No, te lo cedo. El que pone el ejercicio tiene que empezar. Yo en 12 me quedo. O sea, son al fallo. Sí, podría un poco más, pero... No, 12 está bien para mí. Yo creo que saco unas 5. Bien. Bien, ¿cuántas sacaste? No me quedo. 12. Está bien. Mira, por ejemplo, no sé, hablando de esto del entrenamiento y la técnica, que es algo en lo que yo me enfoco más, de que aprendan a hacer los ejercicios y que aprendan a tener control sobre el cuerpo. Por ejemplo, cuando entrenas espalda, hay algo que no sé si tú has escuchado y dicen, es que mi genética es así. Es que por genética X músculo no me crece. Ajá. Entonces siempre hay como que esa excusita, de decir, es que mi genética no me da. Entonces es algo que yo también creía en algún momento, a mí me ocurría mucho con el pectoral. Y yo decía, es que entreno de todas las formas posibles, entreno pesado, entreno a repeticiones, uso la barra, uso las mancuernas, uso máquinas y nada me sirve, mi pecho no mejora. Me fui dando cuenta que
La técnica es lo que te va a hacer mejorar al menos a nivel de estética. Entonces, cuando mejoré la técnica del pectoral y aprendí a retraer las escápulas antes de la ejecución, a tener más control sobre el movimiento y tratar de llegar siempre a los 2 puntos, es decir, a la contracción y elongación, me di cuenta que empecé a mejorar. Y eso me pasó con el pectoral y me pasó con el hombro, que eran mis puntos más débiles. Entonces, no sé si a ti te ha ocurrido eso en algún grupo muscular. Bueno, claro que sí, hay una gran diferencia en el hecho de entrenar o entrenar los músculos. Porque muchas veces uno viene a entrenar el ego y viene y le da y no siente. O sea, pero dijiste, no, yo ya entrené. Claro. Y no es que no se sienta, tú sientes el entrenamiento, pero realmente el trabajo no está focalizado o enfocado en ese grupo que ese día que hiciste. Simplemente viniste a alzar peso. Entonces, claro que sí, yo siempre he tratado como que de yo mismo encontrar ese punto de tensión hacia los músculos que estoy Algo como buscar el trabajando. trabajo. Pero ojo, o sea, es como que uno conscientemente encuentra el punto exacto de trabajo. Claro, pongamos un ejemplo, yo te digo, mira, dale cualquier ejercicio, pero tú dices, yo le siento así, porque claro, quizá tú tienes los brazos más largos que yo, pero por ahí mismo va. O sea, la intención no es de que lo hagas tal cual como yo te lo digo, pero que sí que tú seas consciente de que estás trabajando a tope. Como tú dices, elongación, contracción. Sí. Y en todos los músculos. Claro, por ejemplo, o sea, así me pasa. Con espalda, a mí me parece curioso algo que la gente siempre me suele decir a mí. A mí entrenar me relaja, me hace sentir bien. Y me preguntan, a mí, yo digo, a mí no me relaja. No, pues sí, no pasa. Para mí, esta vaina es la cosa más estresante del mundo, porque yo normalmente controlo tiempos de descanso, controlo cargas. Entonces yo salgo del gimnasio no relajado y no diciendo, uy, me siento contento, me siento mejor. No, yo salgo del gimnasio destruido y quiero ir a descansar. Y me parece curioso la gente que le pasa lo contrario, que sale del gimnasio con energía. Y yo digo, qué envidia. Y a veces les pregunto, ¿cuántos ejercicios haces? De piernas, ejemplo. Me dicen, hago 7 de piernas. Yo digo, qué capacidad. Porque yo hago 3, quizá 4, y ya en el segundo ya me quiero ir a mi casa. Entonces... depende mucho del enfoque que uno le coloque. Claro, eso por una parte, y otra cosa que admiro mucho a la gente es cómo puede hacer extensiones grabándose. Están ahí. No lo comprendo. Y este es, o sea, les tengo mucha envidia. Ese ejercicio de aislamiento para extensiones cuádriceps, es una bestia. O sea, a nivel de congestión y a nivel de estrés es full. Pero... Sí, o sea, ¿Pero por qué? Porque no es tan... Sí. Entonces, hay muchas cositas o secretos que he ido con el tiempo aprendiendo. Hay gente que me dice, es que la música del gimnasio es fea. Y digo, no lo sé, porque no es una cosa a la que yo le preste atención. Y a mí me pasó algo curioso, en algún momento trabajaba con un amigo, y yo el único tiempo que tenía de entrenar y que estaba libre el gimnasio, o sea, que no estaba trabajando, era en el almuerzo. Entonces, este amigo llegaba con su comida y a él le gustaba mucho cierto tipo de música, específicamente vallenatos. Entonces, yo iba a entrenar, y como era el momento de descanso, él iba a comer y estaba escuchando vallenatos. Entonces yo tenía que entrenar con vallenatos. No es precisamente música que te motive demasiado. Entonces yo creo que eso fue una herramienta que me sirvió a mí como para aislar el entorno. Voy a entrenar y estoy enfocado en entrenar y no en lo que suena de fondo. Y hasta el día de hoy es una cosa que aplico. Y utilizo los audífonos, por ejemplo, yo en los descansos. No cuando voy a hacer el ejercicio. Voy a hacer el ejercicio, pongo pause e intento concentrarme en lo que estoy haciendo. Entonces, les digo esto a la gente. Por ejemplo, cuando te quieres estacionar y está difícil, ¿qué es lo primero que haces? Toda la gente dice, pues bajo el volumen. Y digo, ¿pero por qué? Si no tiene nada que ver tus oídos con lo que estás viendo. Dice, es que no me concentro. Entonces, ¿cómo podrías concentrarte moviendo un montón de peso con ruido en tus oídos? No hay manera de que te concentres, porque lo que sientes es el ruido. Entonces, la técnica nunca la vas a hacer bien, al menos si eres muy principiante o medio, con mucho ruido en los oídos, intentando hacer un ejercicio tan difícil como la sentadilla, porque la sentadilla requiere mucha técnica. Igual, o sea, justamente esto iba a hacer mención, como que tú dices, ok, perfecto. Esta parte de la música, ejemplo, para las personas que están empezando, porque lo que están haciendo las personas que empiezan es todo menos entrenar y concentrarse en el ejercicio. Entonces, audífonos no va bien porque les ayuda a seguir entrenando no eficientemente. Pero claro, también, o sea, yo pongo mi ejemplo, en cambio yo con audífonos, música, voy bien, pero porque yo ya llevo mucho tiempo haciendo gimnasio, mi conexión neuromuscular, o sea, está bien,
puedo yo aislar mi entrenamiento, mi congestión muscular con el tema de la música. Los audífonos yo lo utilizo como tema de desconectar a la gente que está a mi alrededor. O sea, es como que ejemplo, yo tengo música acá, estoy haciendo ejercicio y al escuchar aquí siento que hablo con alguien, pero no con el que está alrededor, es como que no me desconcentro. Claro, obviamente, eso lo puedo yo porque yo soy capaz de controlar, pero... ¿Qué música escuchas tú, por ejemplo? Depende. Depende de tu Como música. ser, yo saco... No, bueno, sí, pero... O sea, yo no sé, ¿han escuchado cuando dicen saco los prohibidos, escucho con esa... O sea... No pones Don Medardo, cosas así. Ajá, no, verás, yo un tiempo entrenaba con el álbum nuevo de Aventura, justo, o sea, me encanta Aventura. Entonces... Aventura aquí no existe. Perdón, Romeo Santos. Romeo Santos en semana saca un álbum, el volumen 3. Y yo entrenaba con Romeo Santos. Sí. Pero bien. Pero eso digo, o sea, es como que a mí la música me da igual. Porque bueno, también depende de personas y personas, gustos y gustos. A mí toda la música me gusta. De todos los géneros hay una canción que me gusta. Ajá. Entonces yo entreno con cualquier cosa. Si escucho entreno con baladas. Pero y esos videos que vos ves así como que, ay, bro, ¿qué estás escuchando? Y la esperaba con su... Sí. O sea, así, o sea, a mí me da igual la música. O sea, la música me ayuda a mí a concentrarse. A mantenerte enfocado. A mantenerte enfocado, nada más, tal cual. Por ejemplo, ¿qué es el ejercicio más difícil para ti? Todos. No hay uno que digas, este es más jodido para mí. Todos, o sea, verás, yo te soy sincero. El que menos te guste. El ejercicio que menos me guste. Diablos. Yo creo que este es un... Piénsalo. Yo creo que esto no tiene nada que ver, pero no me gusta hacer antebrazos. De hecho, todos los ejercicios de antebrazos no me gusta hacer. No porque... O sea, no me guste la sensación, porque al fin del día todo es horrible. Entrenar en el gimnasio. Pero yo tengo algo como tipo fatiga. O sea, yo entreno antebrazos y al siguiente día estoy con una fatiga terrible, con ganas de estar así todo el día y con ansiedad. Ansiedad por fatiga. Y es algo loco porque yo me doy cuenta de... Y justo le pasa algo parecido aquí a un cliente del gimnasio. Y sucede que esta persona un día no podía agarrar las cosas. Ya, okay. Así, como que, diablos, o sea, no podía ni coger, sostener algo con mucho peso porque había demasiada fatiga. O sea, fatiga, no dolor. Es como que, ay, sí he sentido esa ansiedad, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, cuando entreno peso muerto. El antebrazo se me fatiga demasiado. Pero, y luego, ahora imagínate esa sensación, pero no cuando entrenas, sino todo el día. Te quedas así. Me quedo así. Y por eso es que yo no entreno antebrazos. Te voy a preguntar algo, por ejemplo. Yo, con el tiempo que llevo de entrenar personal, siempre me topo con este tipo de personas que yo nunca he entrenado. Voy a empezar a entrenar y quiero entrenar todos los días. Entonces yo les digo, a ver, no funciona así. Cuando tú inicias, como cualquier actividad, tienes que crear una adaptación. Ajá. Y para esto requieres entrenar 2, 3 días por semana, es más que suficiente. Pero al menos en este caso, que como digo, de entrenamiento personal, las personas es como que, pero te voy a pagar un mes y solo voy a entrenar 3 días por semana. Entonces creen que te están pagando de más o que es de cierta forma una manera para mí de trabajar menos. Yo les digo como que no, a ver, esto no funciona así. Empieza de a poco, crea primero la adaptación, crea la costumbre y luego empieza a llegar. No sé si tú recuerdas la primera vez que entrenaste. La primera vez que yo entrené, fui al gimnasio y quise levantar el gimnasio entero. Y claro, pude hacerlo ese día. Y luego pasé una semana con los brazos así, no podía estirarlos. A mí me en el entrenamiento, mi primer día, de hecho yo nunca quise ir al gimnasio. Yo no quería saber de gimnasio, o sea, si no hubiera sido por mi hermano, que él era como, vamos al gimnasio, yo nunca hubiera empezado en gimnasio. Okay. Pero bueno, el día que fuimos, yo era así como que ya, pues ahí estaba el entrenador, ¿qué hago? Loco, sentadilla libre, zancadas con barra libre, prensa, extensiones y jaca. 5, yo me acuerdo ese día. Pero, o sea, yo me acuerdo ese primer todo. día. Sí, lo hice, pero obviamente, ¿qué? Solo con la barra, o sea, o sea, el mínimo peso. Okay. Pero lo hice todo, porque el entrenador me lo puso y me pasó igual. Al siguiente día, bueno,
todo me dolía, o sea, era la típica de y piernas. Y va avanzando el dolor. Y terrible, o sea, yo una semana entera con trancazo, dolor de cuerpo, fiebre, gripe, tos, todos los males en una sola, en cama. Sí, o sea, a mí me pasó lo mismo. Fui, primer día, que fui un día viernes, me duró 5 días el dolor de los brazos, no podía estirarlos y yo tampoco fui por mi cuenta. Mi hermana me lo propuso a mí. Curiosamente, mi hermana ya no entrena, yo sigo entrenando, pero no me gustó para nada la sensación que dejaba después. Y ahora para mí es eso, es que la gente entienda que es mejor ir 1 o 2 veces a la semana y hacer todo de a poco, porque el día siguiente igual el trabajo lo vas a sentir, pero no debería inmovilizarte, porque es lo que le pasa a mucha gente. Vengo de estar sedentario 1 año y quiero empezar a entrenar, luego no pueden caminar 5 o 6 días y el gimnasio es malo, el entrenador es malo, no me gusta, es que duele mucho, y lo ideal es que empieces de a poquito. Ve 1 o 2 días a la semana al gimnasio cuando recién empiezas y poco a poco te vas a ir adaptando y luego te va a empezar a gustar, que es probablemente lo que nos pasó a todos. Primera vez que fuimos dolió mucho, la siguiente duele menos y poco a poco te vas acostumbrando. Claro. Y conforme vas en el tiempo, no sé si te sigue ocurriendo, ya no siento ese dolor muscular al día siguiente. Me duele ligeramente, es decir, tolerable, ya no es que me inmoviliza. Claro. No porque entrene suave. Pueden tomarlo como un tip. Yo tengo anotaciones. ¿Qué significa esto? Que yo antes de planificar una rutina, selecciono ya todos los ejercicios que voy a hacer. Y si son, por ejemplo, en dominadas, empiezo haciendo 4, descanso 3 minutos, luego intento hacer 6, descanso 3 minutos e intento llegar al máximo de repeticiones, que en este caso, por ejemplo, mi anotación sería 12, que es lo que puede ser en la primera serie. Es decir, no puedo hacer más de 12, llego a 12 y la 13 no me sale. Y esa es mi anotación. Significaría que eso es una serie efectiva. Por lo tanto, la próxima vez que entrene, si mi rutina son 4 series efectivas, tendría que hacer 4 series de 12 repeticiones, o de 11, o de 10, pero muy cercano a ese rango del fallo. Es decir, quedarme como que 2 RIR, 1 RIR o 0 RIR. Pero claro, como tú dices, ya tengo anotado, tienes claro. El peso con que dices, ya vienes directo. No directo, ahí viene la aproximación igual. O sea, pero me refiero directo a de que también, o sea, depende, ¿no? El estado de... Vos sabes, vos puedes tener el pensamiento de que, voy a poner el X número de peso, pero no tuviste una buena noche de sueño. Sí. No tuviste no depende del hora que entrenes, pero si no te hidrataste bien, no comiste bien, todo influye. Pero no sé, por ejemplo, si yo no he dormido bien, no entreno al día siguiente. Doy enfoque al descanso. Ajá. Entonces... No, pero hablo, o sea, hay quienes no, o sea, chuta, dicen, llegan aquí... No, es que no he dormido nada, pero ya tengo que hacer. Pero es que, por ejemplo, aquí creo que se tiene como que no se da la importancia que necesita el descanso. Uh-huh. Aquí la gente cree que es entrenar. Mientras más, mejor. Y por el contrario, yo he aprendido que el descanso es la clave en esta vaina. Uh-huh. Pero entrenar a medias no es entrenar. Claro. Y solo estás afectando más tu sistema nervioso, que es lo que más se fatiga aquí. Agotando. Claro que se refiere al descanso entre días. No, descanso. También descanso en la noche. De entre series. No vayan a descansar mucho entre series, lo normal. ¿Cuánto descansas entre series? Ahí viene un tema. Yo soy partidario de que, ejemplo, bueno, es que depende también cada persona en qué nivel esté de entrenamiento. Entonces, ejemplo, yo soy partidario de que descanso lo que siento que está bien descansar. Ojo, ¿cuánto pero es entre ese promedio? 1 minuto y medio, a veces 2, depende. ¿Qué ejercicio? Ejemplo, si vamos a utilizar toda nuestra fuerza en una sola serie y hacer 3, 4 repeticiones, 5 repeticiones o 1, entonces demanda mucha de nuestra energía, de nuestra fuerza. Entonces voy a tener que tomar más descanso, porque si yo descanso, ejemplo, 1 minuto y medio para ir a hacer el mismo número de repeticiones, no jalo. O sea, ya no voy a hacer esas 4 o 5 a las que me haya propuesto hacer en tema de fuerza, sino ya haré 1. ¿Por qué? Porque ya no me da, no se oxigenaron bien mis músculos. Bueno, tú continúas con el siguiente ejercicio. Sí, yo te voy a poner otro más. Yo siempre aconsejo esto cuando entreno en espalda y siempre ve a un jalón y un remo, o a un remo y un jalón, siempre intercalando ese orden. Si iniciamos con un jalón, el siguiente fue un remo, tercer ejercicio debería ser como una regla, otra vez un jalón. Yo te propongo chin-ups y de una vez te digo el tip que te decía hace un rato, que hablábamos del trabajo.
Como que aquí lo importante es el tiempo bajo tensión. Eso es lo más importante. Entonces supondría que una serie debería al menos durar unos 30 segundos, unos 25-30 segundos como mínimo, y de ahí se puede extender. Pero bajo tensión, ¿qué significa? Que el músculo que estamos intentando trabajar, que en este caso es el dorsal, es el que tenga la tensión del trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí he visto, o cuando haces en polea igual, que la gente se queda colgado y esto no está en tensión. La tensión sería aquí. Ahí es en tensión el dorsal, entonces el trabajo sería jalón y mantener la tensión. Aquí estoy descansando y aquí aguanto mucho tiempo, pero aguantar aquí mucho tiempo no es posible. Hay mayor fatiga. Entonces, igual pasa en los remos, que si estiras de más, aquí ya estás reposando, estás descansando, estás perdiendo el trabajo. Entonces la idea es siempre mantener cierta tensión en los grupos musculares. Y lo mismo pasa con el bíceps, con el tríceps. Buscamos la manera fácil de hacerlo. Uy. Entonces ahí viene lo que te decía hace un ratito de la técnica, que te hablaba del pectoral que me ocurría a mí. Lo hacía todo, pesado, repeticiones, máquinas, mancuernas, barras. Nunca me funcionó. Entonces nunca fue la genética. Es que yo lo estaba haciendo mal. Entonces creo que es algo que nos pasa a muchos, de que tenemos músculos rezagados, y ahí viene esta parte del ego, de que sí, de que creo que esto es uno de los mitos del gimnasio. Para ganar masa muscular, debo entrenar muy pesado, no importa si lo hago mal, muy pesado. Y realmente no es necesario. Depende del ejercicio, hay algunos donde podrás ir a más peso o a menos peso, es decir, o a tensión o a estrés. Predicador, por ejemplo, es un ejercicio para estrés, pero curl con barra libre sí es uno más de tensión. Entonces aquí puedes levantar más peso, porque hay pequeñas ayuditas de la espalda, es inevitable, pero ya en el predicador no se puede, a no ser que, no sé, ¿tú alguna vez has levantado todo el peso en el predicador? No. Yo no puedo ni la mitad. Ajá. Y he visto gente que pone todo el peso, y claro, tiene un gesto rarísimo de nunca mueven el codo, o sea, nunca hay estiramiento ni contracción del bíceps, todo es como que su espalda y su hombro, solo es trabajo su lumbar. Y aparentemente creen que están trabajando, y no es cierto. Entonces cuando buscas al menos entrenamiento de fuerza y desarrollo muscular, sí importa mucho la técnica. ¿Qué otro de los mitos del físico-culturismo que tú sientas que podrías dar aquí tu opinión y no sé, como que así mismo tratar de desmentirlo, por así decirlo? Que hay que comer pechuga hervida y brócoli, que ya en este punto no se hace, y tiene mucho que ver con tu pericia en la cocina. Yo soy sencillo: pollo, sal, ajo, al fryer o a la sartén, y mi arroz blanco. Pero, o sea, también, o sea, es que es igual una cosa de que, ok, tengo ciertos gramos que cumplir en el día de cierto macro. Bueno, de los macros. Entonces, si lo cumples, no importa cómo lo cumplas, con tal de que lo cumplas. Sí. Y ahí viene, depende. Si yo quiero vivirla mal en mi dieta, porque dieta es un concepto muy erróneo. Dieta simplemente es un conjunto de alimentos para cada especie, punto. Cada especie tiene su dieta. Ejemplo, nuestra dieta, pues, dieta es comer, punto. No es comer, como dijiste antes, restrictivo, pollo, brócoli, hervido, sin sal y horrible. Si tú no te quieres mucho, o sea, por así decirlo, no quieres comer con más color, con mejor presentación, y como tú dices, soy muy práctico, pum, mis 3 macros, pum, y ya, pero cumpliste. Bien, entonces ahora vamos a darle un cool predicador, yendo a lo que conversábamos anteriormente sobre el hecho de que este es un ejercicio donde quería bien mejor el estrés antes que una tensión. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera: hagamos unas 10 completas y hagamos 10 corticas. Ok. Y ahí vamos. Voy a hacer una cuestión allí, antes de empezar. Por ejemplo, no sé si tú acostumbras esto, yo acostumbro siempre a empezar con el difícil. Ajá. Entonces, en este caso, por ejemplo, iniciamos la rutina para mí con el ejercicio más difícil, que es dominadas de agarre prono. Ajá. Para mí no es fácil así, más difícil con agarre prono que en agarre neutro. Entonces yo siempre inicio con el más difícil, de manera que tener más fuerza o más energía para este ejercicio. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí estamos aislando el bíceps. Estamos aislando el bíceps. Entonces, si aislamos primero, nos fatigamos, y si luego hacemos un libre, vamos a estar más fatigados. Y yo siempre inicio así, por los pesados primero y los fáciles al final. Si fuera piernas, no haría primero extensiones y leg curl
y aductores y el último sentadilla. Es inicio por sentadilla, que ahí es donde más energía requiero, y los demás, al ser un poco más fáciles, los voy a llevar mejor si son posteriores. Al menos yo lo manejo así, entonces ahí también hay la otra forma de hacer que quizás es lo que vamos a hacer ahorita, que es fatigar el bíceps aquí, y cuando lleguemos al curl, probablemente no levantemos el mismo peso, pero sintamos un poco más de trabajo. Es lo que a mí me pasa, como voy al tema más de fuerza, como que no le logro dar ese enfoque, ¿me entiendes? Porque luego cuando vengo acá, ya no le siento igual. Entonces aquí es como que ya me cuesta más de esto, logro trabajar de mejor manera y allá voy, ahí como sea lo hago. Okay. Hablemos de la biomecánica de los músculos. Entonces hay que tener en cuenta las inserciones. En este caso la inserción del bíceps es a nivel del húmero y a nivel del radio del cúbito. Entonces la idea sería que el trabajo se permanezca el hombro en aislamiento y el codo en aislamiento. Porque si yo puedo hacer este trabajo, aquí ya me estoy ayudando de la palanca del momento. Es decir, yo no estoy haciendo el esfuerzo con el bíceps, sino en parte con mi cuerpo y en parte con el bíceps sobre el final. Pero si me mantengo fijo y mi hombro hacia abajo, todo el esfuerzo va a provenir del bíceps. Para que tengan en cuenta lo que acaba de decir el palanca de momento, sería desde aquí hasta, en este caso, hasta el codo. Eso es lo que hacía mención. Entonces, por ejemplo, hago esto. Aquí está bien mi codo, pero si yo empiezo a hacer este gesto, esto es facilísimo. Claro, pero no estoy haciendo nada. Pero no estás... O si estoy encorvado, igual mi hombro está arriba y el trabajo del bíceps no es completo porque nunca llego a la contracción. Pero si ya bajo el hombro y saco el pecho y retraigo las escápulas, que es la base de todos los ejercicios, entonces ya el aislamiento del bíceps es máximo al estirar y al contraer. Bueno, ahora vamos con el siguiente ejercicio. El primero que habíamos hablado, hicimos un ejercicio de aislamiento, que era el predicador. Entonces ahora vamos con un ejercicio libre, es un ejercicio favorito para bíceps, que es un curl de bíceps. Entonces ya hemos empezado hace un ratito, ya hicimos unas series, entonces yo voy a empezar. Y lo que he hablado hace un rato, aquí lo que hay que tener en cuenta son las inserciones, es decir, que están en el húmero, en la parte del brazo, en la parte superior del brazo y en el cúbito y radio. Entonces la idea sería intentar evitar por una parte el balanceo, es decir, estos gestos. La otra es dejar caer y perder la tensión al estirar, porque aquí estoy descansando. Esto no hay trabajo en el bíceps aquí, sino más bien en los trapecios. Entonces, siempre bajo tensión, escápulas en retracción y buscando que el trabajo sea únicamente del bíceps. ¿Cómo lo hacemos? Intentando mantener el codo en cierta zona, evitando terminar igual en la parte de arriba, de esta forma, porque aquí estoy descansando. Aquí puedo quedarme mucho tiempo sin problema, pero aquí ya me costaría trabajo porque el peso va a tener la tendencia a caer y a llevar el brazo hacia abajo. Entonces siempre cuidamos estas dos partes, arriba la contracción y el estiramiento, siempre con una pequeña flexión del codo. Entonces lo que hablas del entrenamiento hace poquito es todas las disciplinas deportivas tienen un esquema de entrenamiento de cuando inicias, es decir, de 0 a alto rendimiento, y el entrenamiento de fuerza no es diferente. También hay un esquema y creo que este es un libro muy antiguo, pero desde ahí ya se sabía que se programa el entrenamiento de fuerza. El autor es Tudor Bumpa, pueden buscarlo, creo que se llama Bases del Entrenamiento de Fuerza. Ella explica esto, es cómo se debe como programar un entrenamiento. Entonces la primera fase es, si nunca has entrenado, es de 1 a 3 sesiones por semana, por 4 semanas si no estoy equivocado, a una intensidad muy leve. Entonces la idea es esto, es que vayas adaptando y vayas creando la costumbre de ejercitarte, de hacer fuerza. Muy pocas series, muy pocas repeticiones, a un ritmo muy bajo, para que eso te programe para la siguiente etapa, que ya es un poquito más arriba. Y quizá tus sesiones puedan aumentar ya de 2 por semana a 3 por semana, y luego a 4 por semana, y luego a 5 por semana, hasta que quizá ya llegues a entrenar 6 días a la semana, que ya es una cosa de un atleta de cierto nivel. No todos, al menos hablando de eso, de entrenamiento real, difícilmente alguien puede llegar a 6 días, porque la recuperación es difícil. Pero si solo te ejercitas, probablemente sí llegues a hacer 6 días a la semana de entrenamiento. Como tú dices, o sea, ejercitarte, que es muy diferente a un entrenamiento focalizado y programado. Claro. Por ejemplo, no sé, para ti, ¿cuánto es una rutina óptima de entrenamiento para alguien, un nivel inicial o medio? Es un tema de que trabajo leve, pero ¿qué sucede? Y yo le digo, vamos a entrenar 3 días por semana, y piensas que yo quizá te quiero trabajar menos y te estoy cobrando más. En cambio aquí en el gimnasio sucede como que le digo, vamos a hacer 2 ejercicios
o uno, así, de cada grupo muscular y toquemos 2 grupos hoy y ya mañana continuamos. Pero como que dicen, ¿por qué? O sea, yo pago el gimnasio y quiero hacer todos los días mucho. O sea, pero es muy difícil para estas personas hacerles entender, ¿cierto? Ejemplo, 3 días sería lo óptimo, es decir, un día de trabajo, un día de descanso, un día de trabajo, un día de descanso, sí. y así continúas. Claro. Pero ya si es que nos vamos en cambio a una persona que ya esté avanzada y llega ya de una manera personalizada para planificar su entrenamiento y planificar su alimentación y obviamente para mejorar, no con vistas a competencia, tampoco es que la cosa cambie demasiado, van de 4 a 5 días por entrenamiento a la semana. No es capaz de ver el peligro que corres al excederte en el entrenamiento, porque aquí ocurre algo, sí tendrías la capacidad de entrenar mucho, probablemente, al día siguiente estés muy dolorido, pero es como que dices, es un dolor y es un dolorcito del gimnasio normal. No es normal cuando inicias que no te puedes mover al día siguiente. Entonces mi analogía siempre es, debes iniciar de a poco, porque si tú vas a empezar, por ejemplo, en un deporte como el boxeo, no vas al gimnasio de boxeo y le dices al entrenador de boxeo a ver quién es el que más pelea para pelearme con él en mi primer día. Porque entiendes que te van a golpear y te van a hacer daño. Exacto. Entonces dices, no, yo soy nuevo, a mí suave, o sea, pónganme el saco y a mí aléjenme de los que ya pelean. Ahí sí te cuidas porque el peligro es como inminente. O sea, quizá eres muy consciente. Claro, porque el peligro es inmediato. Pero eso te digo, o sea, es externo, vos sabes que algo va a pasar. Pero en cambio, aquí es lo mismo, pero interno. No lo ves, sino lo sientes. Entonces yo sí he visto esto, ¿no? A veces me ha pasado a mí, de que hay rutinas donde yo entreno una intensidad, digamos, muy alta, a repeticiones, pero muy baja en carga, es decir, muy baja en peso. He visto gente que está iniciando y me ve con unas mancuernas quizá no muy pesadas, y entonces es como que quizá esa pelea del ego, de decir, yo levanto más que ese que es musculoso. Y obviamente sí pueden levantarlo, porque como te digo, no es mucha carga, pero probablemente al día siguiente están muy doloridos o corres mucho riesgo de lesión. Entonces, dentro de esta adaptación, lo primero que hay que fortalecer es articulaciones y tendones. Esa es la base. O sea, aquí difícilmente te desgarras el músculo del bíceps, te desgarras los tendones del bíceps, te desgarras los tendones de los isquios. Entonces, el peligro va por allí y eso es como que bastante común, lo he visto mucho. O también esta exigencia que tiene la persona con el entrenador, y el entrenador, por no perder quizá el cliente, termina haciendo caso. Entonces para mí yo trato de enseñarle a la gente y explicarle el por qué se hace así. Y es por ahora que estás iniciando, son 3 días a la semana. Cuando ya te adaptes, vamos a 4 días a la semana, y cuando te adaptes a esto podríamos subir a 5. Pero tiene una razón de ser. No es, entonces ahí viene esto, como yo digo, es si tú vas al médico, no le dices al médico, a ver, yo estoy enfermo de esto, recétame esta cosa. Tal cual. ¿Ya? Entonces aquí es como si alguien viene a buscarme para una asesoría, es porque yo entiendo cómo funciona y yo lo puedo guiar, y que esta persona me diga cómo hacerlo no tendría sentido, y mucho menos que yo le haga caso a lo que esta persona quiere. Entonces siempre es importante esto, tener en cuenta que el peligro es latente, pero no de la forma en la que uno se imagina, sino, como digo, a nivel de tendones, y son lesiones difíciles de sanar luego. Entonces siempre es mejor, de a poco, cuídate mucho, porque las lesiones articulares y las lesiones de tendones es difícil de recuperarse. Probablemente alguien que entrene mucho tiempo, ya todo le duele, no sé si tienes alguna lesión de tendones, que digas como que ya el hombro no me funciona igual por el tiempo que llevo entrenando, porque quizá en algún momento te excediste, porque a mí sí me ha pasado. Y a mí me ha pasado no entrenando, sino alguna vez ayudando a una persona, por ejemplo me desgarré el tendón del bíceps. Y no totalmente, sino de forma parcial, y me quedé mal mucho tiempo porque fue como que muy difícil de recuperarme, y fue porque alguien se quedó en un press y por ayudarlo, yo estaba frío, había bastante peso, y al levantarlo, esa fuerza inmediata en frío me lastimó el bíceps, y me quedé más o menos 6 meses sin poder entrenarlo bien. O sea, puede pasarle a una persona que lleve mucho tiempo en el gimnasio, o asimismo que sea inexperta, pero por exagerar de motivación y que yo quiero darle con todo al gym porque este es mi año, este es mi mes, o lo que sea, se pueden lastimar. Veo gente, no sé si has visto gente que está sacando PR cada 3, 4 días. Si por ahí sigues a alguien, bueno, no sé, a veces veo, y como que, hoy día PR, wow, o sea, qué loco los PRs hoy en día. PR cada semana, déjense de cosas. Y claro, justamente, y luego digo, pum, lesión de rodilla,
alguna articulación lastimada, hombro, codo, muñeca, cualquier cosa pasa, pero a futuro, pero no son capaces de ver. Cuando uno les dice, hey, bájale el peso, sé consciente, congestiona de mejor manera, trabaja de mejor manera, como que no te hacen caso. Si ahí viene el tema de, las lesiones te pueden, más bien, todo lo que estás queriendo progresar, disminuirte, retrasar y es más tiempo. ¿Qué opinas también de esa parte del estancamiento? O sea, ¿cómo es que nosotros podemos almacenar grasa y musculatura? ¿Y cuánta musculatura, o sea, podemos construir, por así decirlo, pero yendo como que la parte genética? O sea, digamos, ¿yo estoy estancado o es algo que definitivamente ya no puedo construir más? O sea, es como que llegué a mi límite. Creo que deberías llevar más de 15 años entrenando, porque hay como una regla, podríamos decirlo, que en los 2 primeros años de entrenamiento es cuando más masa muscular tienes tendencia a ganar, y va de 3 a 5 kilos por año. Es toda la masa muscular que puedes ganar en los primeros 2 años, pero a partir del año 3 hasta el 5, esa cantidad de masa muscular que puedes ganar disminuye, y va de 2 a 3 kilos por año. Y luego de estos 5 años, ya se gana entre 1 y 2 kilogramos de masa muscular por año. Es decir, a más tiempo lleves entrenando, es más difícil construir masa muscular. Y es porque el cuerpo se va adaptando. Si todo el tiempo podríamos ganar masa muscular a ese ritmo, al cabo de 4 años, de 5 años, llevaríamos 25 kilos más de masa muscular de lo que iniciamos. Y eso es muy difícil. Naturalmente es una cosa muy difícil. Entonces yo creo que estancamiento, muy poca gente llega allí. Quizá atletas de élite, y hablemos de disciplinas deportivas que requieran de mucha masa muscular, que podría ser, por ejemplo, halterofilia, rugby, ese tipo de lucha quizá llegue en ese nivel, pero en el gimnasio es una cosa que lleva muchísimo tiempo también. Yo creo que sobre los 10 años al menos, para que puedas decir, me estanqué. Entonces, en eso del PR cada semana, cada 2 semanas no tiene sentido, porque la fuerza no actúa así. Tienes que hacerlo de forma progresiva, adaptando tus músculos, adaptando tus tendones y tus articulaciones, y luego de cierto tiempo irlo avanzando. Y creo que el powerlifting también se programa de esta forma. Se programa así, es un RM y luego vas a porcentaje, de manera que tu cuerpo se adapte y luego ese RM ya no sea un RM, sino sea 2 o 3 o 4. Entonces eso es progreso. Y yo siempre pongo este ejemplo, si tú iniciaste lo que hablábamos, levantando solo la barra en sentadilla y la barra pesa 50 libras, ya ponerle 10 libras significa que has ganado un 20% de fuerza, que en discos parece poco, pero a nivel de porcentaje es mucho. Entonces, una repetición, 1 libra, eso es mucho progreso dentro del entrenamiento de fuerza. ¿Por qué la gente está sacando PRs así cada rato? Sucede que, ok, sí, de hecho lo pueden hacer y por eso es que lo hacen. Pero ok, sí, efectivamente, yo con mi masa muscular puedo ser capaz de levantar más peso, pero ojo, las articulaciones, los tendones no están preparados para ese peso y ese es el problema. Mi musculatura sí puede, pero mis articulaciones no, y no lo siento yo en ese momento, o en algunos casos sí, pero siempre se da como que a un poquito más largo plazo, después de todos esos PRs que sacan. Entonces ahí se joden, se lastimaron y dejan el gimnasio y paran 5, 3, 2 meses. ¿Por qué? Por el exceso. Y muchas veces uno dice, no sé por qué, o sea, no sé por qué me duele aquí, allá y en cualquier otro lado. Entonces cuidado con eso. Entonces escuchó el sobreentrenamiento, la gente dice que no existe, hay gente que dice que sí existe, y realmente el sobreentrenamiento es a nivel del sistema nervioso, y esto se manifiesta de muchas maneras. Empiezas a disminuir en fuerza, no puedes dormir, tu ánimo está decayendo, tú no entiendes qué sucede, y quizás simplemente es que te estás excediendo en el entrenamiento. Es decir, hay mucho entrenamiento y poca recuperación, y ahí es necesario estas semanas de descarga del entrenamiento, que me ha pasado con muchos alumnos que dicen, es que no quiero entrenar más suave porque voy a perder el progreso que tengo, y eso no funciona así. Esta semana de descarga del entrenamiento es entrenar a menor intensidad o con menor carga, pero sigues entrenando, y simplemente es dejar descansar tu sistema nervioso para recuperarte, y luego vuelves al mismo nivel. Entonces no es como que, lo que te decía al principio, es si yo no he dormido bien, si no he comido bien, es mejor no entrenar. Es enfocarte en volver a comer bien, descansar bien y el día siguiente entrenar, porque si no estás sometiéndote a un estrés que no deberías, y eso más que beneficiarte te va a perjudicar. Claro. O sea, uno de los principales problemas sea el sueño.
de repente empiezas a tener sobresaltos al dormir. Es decir, no tienes un descanso continuo, sino tienes sobresaltos y no entiendes por qué. Y eso tiene que ver con una alteración del sistema nervioso. Entonces no siempre es como que muscular de que ay, me está doliendo, cosas así. A veces tiene que ver con otros factores que sí hay que tener en cuenta y que como entrenador o si entrenas por tu cuenta, sí son necesarios que los tengas en cuenta, porque si te empieza a ocurrir es una señal clara de tu cuerpo diciéndote bájale. Hagan caso a las alertas que les da su cuerpo, escuchen a su cuerpo. A veces no todo es entrenar, no todo es alzar pesas. También hay que descansar. O sea, y muchas de las veces no entendemos que el descanso es lo mejor en tema de hipertrofia, o sea, ganancia. Descanso, porque en el descanso estamos regenerando aquello que rompimos en el gimnasio. Coach, creo que hemos llegado al final de este podcast, un podcast en el cual hemos compartido un poquito de información con Adrián, hemos compartido sobre el tema del fisicoculturismo, hemos hablado un poquito del entrenamiento y yo espero que haya sido de su agrado este video, espero también que se lleven algo de información, próximamente estaremos igualmente con más videos de este tipo. Adrián, algo para no sé, que puedas decirles ahí a la gente que nos ve. Sí, claro, o sea, lo que les decía principalmente, cuiden su integridad. O sea, entrenar es una actividad muy importante porque va a hacer que estés fuerte en tu juventud, cuando seas un adulto mayor y cuando ya llegues a cierta edad. Entonces, está bien entrenar, está bien hacer actividad física, simplemente no llegues al exceso. Ten en cuenta que no solo es entrenamiento, también es recuperación y eso es lo más importante. Cuídate mucho, cuida tu integridad. Eso es lo más importante dentro del entrenamiento de la fuerza. Muchísimas gracias, Adán, por estar aquí. Mucho, un gusto. Y nos vemos en un próximo podcast.